En esta primera parte vamos a tomar en cuenta lo que es el gobierno estatal. Vamos a proceder con las definiciones, sus facultades y las funciones del gobernador del estado. Ahora bien, las facultades y funciones del gobernador del estado. Dentro de las principales son promulgar, ejecutar y hacer que se cumplan las leyes, decretos y demás disposiciones que tengan vigencia en el estado. Además que designará a un consejo de la judicatura del Poder Judicial. También este mismo puede prestar a los tribunales el auxilio que estos requieran para el ejercicio expedito de sus funciones y hacer cumplir sus fallos y sentencias. Asimismo puede nombrar y remover libremente a los secretarios y demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento y remoción no corresponda a otra autoridad. Asimismo debe cuidar la recaudación y correcta inversión de los caudales del Estado, celebrar convenios sobre límites del Estado sometiéndolos a la aprobación del Congreso para los efectos del artículo 27, fracción 20 de esta Constitución. También deberá formular y expedir los reglamentos para el buen despacho de la administración pública. Deberá decretar expropiación de bienes por causas de utilidad pública en la forma que determinen las leyes. También él mismo puede proveer a la ejecución de las obras públicas, puede celebrar convenios con la Federación y también puede remover al Procurador General de Justicia del Estado en los términos de la ley de la materia. También existen más, estas son solo algunas de las más sobresalientes. El Poder Judicial del Estado, por medio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que en paralelo va con el Consejo de la Judicatura, la ORFIS, y en modo jerárquico, en orden descendiente, están los magistrados. Esto es en cuanto a su estructura, y asimismo están los jueces administrativos, los juzgados adolescentes, juzgados civiles, juzgados familiares, juzgados mixtos de paz, juzgados penales y juzgados mercantiles. Ahora bien, en cuanto a lo que son las garantías individuales, apegándonos al concepto real que ponen en la materia, así lo llamaremos, aunque realmente el término correcto que se utiliza hoy en día, porque se ha encontrado que es el más acorde a lo que en materia refiere, es el concepto de derechos humanos. Pero bien, vamos a empezar por dar lo que es el concepto de garantía individual, o lo que refiere a la garantía individual, que al final de cuentas es el problema que se presenta, es el que encamina a explicar lo que es el contenido del concepto de garantía individual. Los derechos que con el carácter de garantías individuales consigna el título primero de nuestra Constitución. También los llamamos, con mucho más acierto, como lo estábamos explicando, derechos individuales públicos. ¿Qué son los derechos individuales públicos? Pues bien, esta denominación es preferible porque el término garantía, según se ha repetido en muchas ocasiones, es más bien aplicable al procedimiento que debe ponerse en práctica cuando el derecho es violado, que para calificar al mismo derecho. Ahora bien, existen lo que son los derechos absolutos y los derechos relativos. Una primera clasificación de los derechos subjetivos es aquella que los distingue según el elemento interno, que prevalezca sobre el externo, o a la inversa, según que el elemento externo prevalezca sobre el interno. Esta primera clasificación distingue a los derechos subjetivos absolutos y derechos subjetivos relativos. Los derechos subjetivos absolutos son todos aquellos en los que el elemento interno prevalece sobre el elemento externo. Los derechos subjetivos relativos, por el contrario, son aquellos en que el elemento del derecho predomina sobre el elemento interno. Los derechos subjetivos absolutos son los derechos reales. En estos a tal punto prevalece el elemento interno, el de esencia, el elemento de facultad de hacer inherente al titular del derecho,
que por largo tiempo la doctrina jurídica pretendió explicar los derechos reales como relaciones entre las personas que son sujeto de la facultad y las cosas que son objeto de la misma. Así es como es visto como la relación entre la persona y la cosa. En un análisis de la situación jurídica más profundo se revela que existe un elemento externo, solamente que la obligación a que se refiere este elemento externo es una obligación que no tiene un sujeto determinado. Este elemento corresponde a una obligación pasiva universal. Por tanto, mientras el derecho esté siendo ejercitado y este no sea violado, lo único que aparece claramente es el elemento interno del derecho, la facultad de obrar del individuo. Ahora bien, en cuanto al elemento externo, el elemento de pretensión, el derecho a exigir por parte de otras personas el respeto de la facultad, no surge sino hasta el momento en que el derecho es violado. Es a lo que llamábamos lo que son las garantías. Hasta entonces es cuando se hace presente esta obligación pasiva universal, que se concreta en tal caso en la persona que realiza el acto concreto que afecta al titular del derecho real en su ejercicio. Por el contrario, en el caso del derecho relativo, entre el sujeto activo surge el sujeto pasivo. Ni aun analizando superficialmente la situación puede concebirse el derecho sin atender en forma inmediata a la obligación correlativa. Esta obligación puede tener un contenido bien positivo o puede ser negativo, pero de todas maneras esta obligación que corresponde al elemento externo se concreta en una persona claramente determinada. En gran número de casos, el individuo no podría ejercitar el derecho sino mediante el concurso de la persona obligada. Así, por ejemplo, en el derecho de crédito, el acreedor no goza de su derecho, sino hasta que la persona obligada cumple con su obligación. En consecuencia, prevalece en este caso el elemento externo del derecho, el elemento de exigencia de una cosa de parte del obligado sobre el elemento interno. En cuanto a los derechos originarios y los derechos derivados, una segunda clasificación de los derechos subjetivos es aquella que distingue derechos subjetivos originarios y derechos subjetivos derivados. El derecho subjetivo derivado es aquel que hará ser o se podrá ser adquirido, supone la realización de un acto por parte del sujeto del derecho o la realización de un hecho ajeno a la voluntad del titular del derecho, pero de todas maneras se adquiere en virtud de un acontecimiento previo. El derecho de propiedad es un derecho subjetivo derivado. Para adquirir el derecho de propiedad se necesita o bien la previa celebración de un acto jurídico, lo que viene a ser el contrato de compraventa en virtud del cual se opera la transmisión del derecho, o bien el hecho primero de la ocupación de la cosa y después aquella posesión prolongada que engendra la prescripción. De todas maneras, para ser adquirido el derecho implica la realización de determinado acto o la realización de determinado hecho. En cambio, el derecho originario es aquel que existe en favor de su titular, independientemente de la realización de cualquier hecho o independientemente de la realización por el sujeto del derecho de cualquier acto. Los derechos individuales públicos son del tipo de derecho originarios, teniendo en cuenta en los términos de nuestra Constitución política esta redactada: todo individuo, por el solo hecho de habitar en la República, por el solo hecho de ser hombre, goza de los derechos declarados por nuestra Constitución. El originario, porque no requiere la realización de ningún acto por parte de su titular. En cuanto a lo que refiere el ius natural, en los teólogos de la patrística y la escolástica encontramos la afirmación de una idea de derecho natural, en íntima vinculación con la noción de derecho divino. Sin embargo, en ninguno de los teólogos medievales encontramos con suficiente desarrollo una idea de derechos individuales. Para la doctrina del derecho natural que predicaban pudiera servir lógicamente de apoyo a una tesis de derechos del hombre. Era necesario que la tesis fuera sujeta a una secularización que se desligara del credo religioso. Tal doctrina concluye un derecho natural como un conjunto de normas en las cuales había de encontrar solución a todos los problemas jurídicos. Ahora bien, en base al ius positivista, la escuela histórica del derecho surge como reacción contra la teoría del derecho natural.
aplicando un método muy distinto del que habían aplicado los teóricos del derecho natural para estudiar la materia. Esta surge como una solución instintiva a las necesidades sociales y en relación íntima con las mismas que trata de satisfacer. Ahora bien, en cuanto a lo que las garantías individuales y su suspensión refiere, pues solo se pueden dar por una situación grave, la cual de alguna manera afecte a una población o un país entero. Así se puede considerar que el detonador puede ser por causas naturales o sociales relevantes. En caso de ser suspendida, se debe de indicar por el presidente cuáles garantías son las que se van a suspender y en qué lugares de la República va a aplicar esta suspensión. Esta suspensión solo puede ser de manera temporal, ya que se debe de tener como fin principal no propiciar la posibilidad de una dictadura, los cuales pues se volverán a activar pasando la gravedad que los originó, con la intención precisamente de que no se convierta en dictadura o se salga de control esto y se radique el poder en una sola persona. Ahora bien, el Poder Judicial es el encargado de garantizar que los poderes no transgredan los límites que fije la Constitución. Existen dos conceptos importantes de los cuales se desprende la defensa de la Constitución, que son la supremacía constitucional como el principal y la rigidez constitucional, si bien la Constitución es la que se encuentra a la cabeza de los ordenamientos jurídicos. Por ello, cualquier norma que la contraponga será anulada. Es por eso que en ella misma se establecen los procedimientos necesarios para ser modificada, y es el Poder Judicial entonces el que interviene en la resolución de los conflictos o controversias que surjan. Asimismo, se establece en la propia Constitución que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia o reclamar sus derechos. Por lo mismo, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que imparte la misma, y deben de ser en los plazos y términos que se fijen por las leyes, y debe de ser de manera pronta, completa e imparcial. Así también se estipula que deberá ser gratuita. En cuanto al juicio de amparo, este es un medio protector por parte de los derechos humanos, y la principal función de este es la de buscar resolver los conflictos que se presenten de acuerdo a las violaciones por leyes o actos, ojo, de la autoridad, no entre ciudadanos, ya que entre ciudadanos se llamaría delito. Las leyes o actos que la autoridad federal que vulnere o restrinja la soberanía de los estados y las que afecten la competencia federal. En sí es un instrumento procesal que compete primordialmente a los tribunales federales y en última instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este se promueve contra leyes, refiriéndonos al juicio de amparo, o actos de toda autoridad que violen los derechos individuales contenidos en la Constitución, o contra leyes y actos de la autoridad federal que invadan la autonomía de los estados o viceversa.